Hola, ¿qué tal, queridos amigos coleccionistas? Yo soy Recoil y sean bienvenidos a un vídeo más. En esta ocasión, queridos amigos, he querido pausar la producción de vídeos unboxing, review y demás para centrarme en una noticia que ha surgido hace cosa de 3-4 días. Y es que la grandiosa empresa juguetera Mattel está al borde de la quiebra, por lo visto. Y a partir de ahí cerrará sus fábricas en México. Ya les digo, concretamente el día 26 del presente mes, si mal no recuerdo, saltaron las alarmas, ya que dicha noticia saltó al público. Yo pensé que era fake, pero después de comprobarlo en diversas fuentes fiables, diversas páginas web y demás de noticias, ha salido esta noticia a la luz y por ende lo que les había comentado es una noticia real. La verdad que a nivel personal da mucho que pensar, ¿no? Porque muchos dirán, bueno, es una medida a tomar cuando a una empresa le va mal, etc, etc, ¿no? Pero la verdad que partiendo de la base que es una grandísima desgracia, ¿no? Para esos más de 2.000 empleados, estamos hablando de 2.200 empleados concretamente en las fábricas del país hermano México, ¿no? Desde aquí les mando un fuerte abrazo y ánimo a todas esas familias, ¿no? Porque evidentemente ahora tendrán que buscarse la vida y encontrar otro trabajo, ¿no? Y sinceramente pues es una muy mala noticia. Desde aquí les mando muchos ánimos a toda esa familia, a toda esa gente que se ha quedado desempleada y espero sinceramente que encuentren trabajo lo más rápidamente posible. Volviendo a la noticia, la verdad que es digna de reflexionar, ¿no? Por eso me he animado a hacer este pequeño vídeo, un poco para reflexionar, ¿no? Lo que a medio y a largo plazo podría perjudicarnos, ¿no? Como coleccionistas de figuras de acción y juguetes, ¿no? Cabe resaltar que la noticia en concreto dice así: Mattel, una de las empresas de juguetes más grandes del mundo, anunció el despido de 2.200 empleados. Esto es debido a las bajas ventas durante el segundo trimestre de este año 2018. A través de una teleconferencia, el presidente delegado y consejero de Mattel, Don Krevish, dijo que los despidos afectarán a empleados de la parte administrativa y a puestos de refuerzo, entre comillas. Señaló que la decisión es parte de una revisión para preservar las capacidades creativas y de ventas de la empresa. A estas acciones se suma el cierre de las fábricas en México, con lo que reducirá el 22% de su fuerza de trabajo. Y es que a partir del cierre de la cadena juguetera Toys R Us, que dicho sea, ya lo sabemos que en Estados Unidos han cerrado todas, y seguramente aquí en Europa empezarán, vamos, yo creo que después de estas navidades en concreto del año 2018, pues empezará el declive, y si no ya lo veremos. Y claro, las ventas de Mattel se vieron afectadas. Siguiendo con el artículo, de acuerdo con la campaña radicada en el segundo, California, informó que durante el segundo trimestre tuvieron un aumento del 29% en sus pérdidas y no baja en sus ventas y una producción baja en sus ventas del 14%. Evidentemente esto ha tenido como consecuencia que han perdido más de 240 millones de dólares este trimestre frente al 56,1 millones de pérdidas del año pasado, 2017. Igualmente, en las ganancias tuvieron un ascenso de 840 millones más frente a los 974 millones del segundo trimestre de 2017. Eso así un poco en resumen lo que vendría a ser el estado de Mattel. La verdad que sería en resumen, o sea, es un cúmulo de cosas y es una cadena. Si la empresa Toys R Us ha quebrado en Estados Unidos, evidentemente Mattel como productora de juguetes y evidentemente uno de sus compradores, su gran comprador de juguetes para distribuirlos y venderlos y demás, es Toys R Us, y se ha ido a la quiebra, pues esto era cuestión de tiempo. Dicho todo esto, queridos amigos, pues ustedes se preguntarán, bueno, Recoil, ¿por qué tú has traído esas figuras de los Masters de Universe Classic? Pues porque lo que saco yo en conclusión de todo esto, y ojalá me equivoque, es que si ya tenía una mínima esperanza de que Mattel recuperara
la licencia que le otorgó a Super 7 en lo que a Masters of the Universe se refiere, pues ya con esta noticia, queridos amigos, de verdad lo tenemos realmente crudo. Si son seguidores de esta línea y todo lo que conlleva el universo de los Masters of the Universe, sabrán que en su momento Matty Collector, Mattel, le dejó la licencia a Super 7 y yo creo que ha sido una de las peores decisiones que ha hecho en su vida. Siempre es mi opinión personal y a título personal. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente a los hechos me remito, o sea, muchos amigos coleccionistas se han sacrificado, se han lanzado de cabeza a comprar todos los productos de Super 7 y sin lugar a dudas, en muchas ocasiones, por no decir muchísimas, les han llegado productos defectuosos, piernas rotas de figuras de acción, una calidad del plástico realmente malísima, no llegan los envíos, en fin. Creo que a la empresa Super 7 le ha quedado muy grande lo que vendría a ser la licencia de los Masters of the Universe, Amos del Universo, los He-Man o como ustedes los conocen. Y ya les digo, traigo estas figuras porque evidentemente son el fiel reflejo de que cuando las cosas se hacen bien tenemos unos resultados realmente espectaculares. Me remito a las suscripciones que teníamos con Mattel en Matty Collector, ¿no? Si es verdad que tenían sus pros y sus contras, había fallos evidentemente, pero sí es verdad que ahora echamos muchísimo de menos esas suscripciones a Matty Collector e incluso echamos de menos a Toy Guru con sus decisiones alocadas y con sus cagadas, ¿no? La verdad que esto pinta realmente mal. Yo como fan de todo lo que sea el universo de los Masters of the Universe, de verdad me ha dado que pensar esto de la noticia, ¿no? De los cierres de la fábrica. Sinceramente espero que Mattel se recupere y que en las, entre comillas, futura película de los Masters of the Universe veamos más merchandising, veamos al universo de los Motu en todas sus variantes como debería ser, en la cúspide, o sea, que renazca y que gane muchísimos adeptos. Si es verdad que ahora en breve tendremos una serie de animación de Netflix basada en el universo de She-Ra, adaptada a los tiempos que corren, a nuevas generaciones, y bueno, vamos a ver, así a título personal, lo poco que he visto, que son 3 imágenes, no es que me llame mucho la atención, pero le voy a dar el beneficio de la duda, a ver qué sale de todo esto. Evidentemente intentaré ver toda la serie o toda la primera temporada que emitan en su momento, y a ver qué sale de todo esto, si sale merchandising, si salen figuras, en fin. Todo está en el aire. La verdad que ahora mismo me arrepiento de no haberme hecho más suscripciones de los Masters of the Universe Classic. Evidentemente en su momento económicamente no lo podía, pero me arrepiento, tenía que haber hecho un sacrificio porque me da la sensación, queridos amigos, y espero equivocarme, que el universo de los Masters of the Universe lo tiene crudo. De verdad, más teniendo en cuenta la situación por la que está pasando Mattel. Siempre hablando de figuras de acción y todas sus variantes de Mattel. Si es verdad que tienen más fábricas en China y en todos lados y demás, pero si ha empezado por México, miedo me da. Esperemos que se recupere y que dentro de un tiempo, 1 año, 2 años, me acuerde de este vídeo y reflexionemos, ¿no?, de lo que pudo haber sido y que haya salido a flote la empresa Mattel, ¿no? Y por la parte que nos afecta en la línea de los Masters of the Universe. De verdad, yo espero sinceramente que reflote y que la futura película, que se tiene muy poca información, pues nos genere merchandising, nos genere bastante nuevos adeptos, que las generaciones que nos siguen sepan valorar. Y de verdad que, vuelvo y repito, espero sinceramente que lo que vendría a ser los Motu, la colección de los Masters of the Universe, Skeletor y demás, esté en la cúspide, porque yo creo que se lo merece y evidentemente nosotros como coleccionistas apoyamos todo lo que podemos, pero en última instancia la última palabra la tiene Mattel, que es la que tiene los derechos. De verdad espero sinceramente que reflote, le quite la licencia a Super 7, las cosas como son, no lo soporto a los de Super 7. Me parece que están haciendo una cagada realmente brutal con todas sus líneas de figuras de acción basadas en motos, más que nada por la mala calidad de distribución. O sea, es que no las distribuyen en Europa, tiene que la gente tirar tienen que hacer malabares y después invocar el espíritu de Grayskull para que no le vengan las figuras defectuosas con
malas pintadas con piernas rotas dentro del blister, unas cosas realmente inaceptables a estas alturas de la vida. Y nada, simplemente quería hacer este pequeño vídeo reflexión y he traído estas figuras pues un poco para darle un poco más de vistosidad al vídeo y que son un fiel reflejo de lo que comenté en un principio, de que cuando se hacen las cosas bien salen maravillas de figuras de acción como esta y el coleccionista y el fan del universo de Motu lo agradecen. Y nada más, amigos, dejo las preguntas en el aire. ¿Qué les parece a ustedes esta pequeña reflexión? ¿Creen que Mattel se va a ir a la quiebra? ¿No se va a ir a la quiebra? ¿Va a resurgir? ¿Creen ustedes que debería quitarle la licencia Super 7 y volver a retomar lo que fue en su día Matty Collector? ¿Esperará Mattel a la película y a ver cómo se acepta en el público para ver si saca merchandising? En fin, dejo estas preguntas en el aire y no me queda más que despedirme y esperando que les haya gustado este vídeo. Un cordial saludo, nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de YouTube del Búnker de Recoil. Ser buenos y disfrutar de sus colecciones. ¡Hasta luego!